¿Cómo estamos, hermanos? Amén, gloria a Dios. Me da gusto ya ver a la hermana Daisy con su hija aquí presente. Amén, la hermana Román de igual manera. Amén, la hermana Tony, Giovanni, María desde el domingo, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, gracias al Señor. En verdad ya se está comenzando a sentir más el ambiente en la familia, en la gloria a Cristo, ¿verdad? Y pues continuamos orando, ¿verdad? Los unos por los otros. Amén. Gloria al Señor. Yo bendiga a todos los que nos ven por Facebook Live. Amén. Espero que se estén gozando. Todos los hermanos que son de Dinastía Pentecostal, por favor de dejar un comentario para saber que estuvieron presentes, ¿verdad? Y todos aquellos, ¿verdad?, que no pertenecen a la congregación, pero que nos están sintonizando por medio de este medio. Espero en el Señor, ¿verdad?, que reciban palabra del Señor. Y les exhorto, les animo, les consejo que si viven en el área de San Diego, vengan a visitarnos. Amén. Les aseguro que se va a gozar más aquí en la presencia de Dios. Gloria a Jesucristo. Bueno, ¿tenemos todo el estudio? Amén. ¿Nadie hace falta? ¿Todos? Ok, gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a hacer una oración, ¿verdad?, antes de iniciar. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Gloria a Jesucristo. Bueno, Manuel, ¿por qué no me hace favor de orar? Bendito Padre celestial, Señor, en este momento que estamos delante de ti, primeramente, darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos contigo, donde pedimos, Señor, que tomes dirección de la palabra, Dios mío, que todo lo que venga, pues a desear, Señor Jesús, venga a ser para nuestro crecimiento espiritual, Padre. Ponemos todo en tus manos, Señor Jesús, y que esta palabra venga a caer a buena tierra, Señor Jesús. Aviva nuestro corazón, Señor, Dios, para poder entender el mensaje de esta noche. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Puede tomar su asiento? Gloria a Jesús. Bueno, hermano, ¿cuántos se gozaron de noches de fuego? Amén. Gloria a Cristo, ¿verdad? Yo sé que ese día, ¿verdad?, recibimos mucho ánimo, recibimos mucho aliento, recibimos mucha fe. Gracias a Jesucristo por el hermano y pastor Robert Sanders Jr., ¿verdad?, que siempre está dispuesto a estar aquí acompañándonos para compartir la palabra de Dios. Amén, gloria a Jesús, ¿verdad? Y obviamente pues pasamos un hermoso tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? Espero Dios que la bendición haya llegado, ¿verdad?, a las casas de aquellos que nos estaban escuchando por las redes sociales. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de panorama bíblico. Amén. Esta ya es la lección 13. Ya casi llegamos a la mitad de lo que se llama Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Así que poco a poco vamos avanzando. Amén. Gracias a Jesús. Hace 2 semanas estudiamos el libro de Esdras y el día de hoy vamos a estar estudiando el libro de Nehemías. Amén. Cuando estudiamos el libro de Esdras, concordamos, ¿verdad?, y estudiamos que el libro de Esdras, Nehemías y Esther, ¿verdad?, están conectados y todos tienen que ver con el mismo periodo de tiempo en el cual, ¿verdad?, ya Israel, ¿verdad?, había sido librado, ¿verdad?, de la cautividad después de los 70 años. Amén. Recuerde que todo lo que voy a dar y decir se encuentra en su bosquejo. Hacen el favor de seguirme en su estudio. Amén. Comentarios que yo hablé, que ustedes sean recordar, ¿verdad?, apúntelo, ¿verdad?, donde usted esté apuntando, pero apúntelo, ¿verdad?, si está usando aparato electrónico, solamente le pido que por favor lo mantengan en silencio y así no haya distracción, ¿verdad?, pero lo puede hacer en cuaderno, aparato electrónico o allí en el mismo estudio que se le ha otorgado. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Antes de iniciar, solamente un pequeño anuncio. Octubre 16, ¿verdad?, es el evento de los jóvenes. Amén. Octubre 16, que es un sábado. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Creo que es el segundo, por ahí, segundo sábado del mes. Amén. Va a ser a las 6 de la tarde el servicio en Anaheim. Amén. Su pastor va a estar predicando, ¿verdad? Vamos a salir aquí a las 4. Pero todavía falta más de un mes. Amén. Así que padres que tengan jóvenes, pues animen a sus jóvenes a ir. Estos eventos se ponen muy bonitos. Amén. Y más, ¿verdad?, cuando la iglesia es una iglesia avivada. Y yo creo que todos los que fuimos, ¿verdad?, al retiro digo, a la vigilia, gracias hermanos. Todos los que fuimos a la vigilia, la iglesia Anaheim, se dieron cuenta que también son una iglesia avivada. Amén. Así que yo sé que va a haber, ¿verdad?, mucha presencia de Dios, ¿verdad? Así que padres, yo les aconsejo que animen a sus jóvenes a ir. Jóvenes mayores de edad que trabajan, ¿verdad?, tienen más de un mes para pedir el día o para pedir salir más temprano.
Amén, tiene más de un mes, creo que son un mes y 2 semanas. Amén, lo que tenemos de aquí a octubre 16. Amén, así que si usted trabaja ese día, ¿verdad? Y ocupa pedir el día o pedir salir más temprano, pues vaya haciéndolo de una vez para que se le respete esa fecha. Amén, y pueda participar de esa bendición. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a empezar. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Nehemías y esta es la lección número 3. Amén, síganme en su bosquejo. Punto 1, tema. Nehemías. Este nombre, hermano, significa Jehová consuela. Amén, que eso fue lo que Dios usó a este gran siervo, ¿verdad? Para con su pueblo. Usó a Nehemías para consolar, ¿verdad? Al pueblo judío, al pueblo de Israel. Dice, es un famoso copero. Amén. Nehemías, ¿verdad? Era copero del rey de Persia. Amén. Eso da a entender que era una persona de dinero, que era una persona bien acomodada, ¿verdad? Que era una persona con autoridad. ¿Verdad? Ser el copero del rey no era cualquier cosa, ¿verdad? Era una persona de mucha confianza, ¿verdad? De mucha cercanía, ¿verdad? Y de mucha autoridad en la posesión en la cual se encontraba. Así que Nehemías, ¿verdad? No era cualquier persona hablando, ¿verdad? En el estatus político, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Sino que era una persona bien acomodada, ¿verdad? Dice que él sacrificó una vida de lujo y facilidad para poder ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. ¿Verdad? A través de este estudio vamos a estar viendo cómo Nehemías decidió regresar a Jerusalén, a Judá, cuando se enteró, ¿verdad?, que el muro de Jerusalén estaba destruido. Amén, y incluso que la vida espiritual del pueblo del Señor no se encontraba muy bien. Así que él decide, ¿verdad?, hacer el sacrificio de dejar su estatus, la vida fácil que llevaba, amén, los lujos, ¿verdad?, y de ir a consolar, a edificar el pueblo de Dios. Amén. Y se describe a un hombre que combinó la espiritualidad con lo práctico, o sea, uno que sabía orar tanto como trabajar. Amén, gloria a Dios. Esto lo miramos en Nehemías. Amén, era un varón que vivía una vida, ¿verdad?, espiritual. Amén, gloria al Señor. Y sabía que lo espiritual se tenía que manifestar, amén, en nuestra vida diaria. Alabado sea el nombre de Jesucristo. De nada sirve, iglesia, orar, ayunar y estudiar la Biblia si no estamos siendo personas, hermano, que llevan obras del reino. Amén. De nada sirve que ores, que ayudes y estudies la Biblia si no trabajas para Dios, si no sacrificas para Dios, si no vives una vida, alabado sea el nombre del Señor, que refleje los mandamientos del Señor. Amén. Esto no solamente es espiritual, sino que también es físico. Que dice la palabra que la fe sin qué obras es muerta. No tan solamente es espiritual, hermano. Nosotros como cristianos tenemos que entender que lo espiritual y lo físico están íntimamente conectados. Tú me puedes decir que tú oras, que tú ayunas, que tú estudias la Biblia, pero si yo no veo que te congregas, si yo no veo que das, si yo no veo que sirves, si yo no veo que eres humilde, amén, si yo no veo que eres comprometido, amén, yo estoy viendo que en ti hace falta una conversión genuina. Yo estoy viendo que en ti hace falta madurez. Yo estoy viendo que en ti, alabado sea el nombre del Señor, aún hace falta, amén, un crecimiento en las cosas de Dios, o incluso una entrega verdadera a las cosas de Dios. Amén. Y todos nosotros tenemos que tener muy en cuenta, hermano, que eso no solamente es espiritual, sino también físico. Qué bueno que oras, qué bueno que ayunas, qué bueno que estudies la Biblia, pero tienes que estar utilizando eso en el ámbito físico. Amén. En tu trabajo, amén, se tiene que notar esa oración. Se tiene que notar ese estudio de la Biblia, ¿verdad? O todos en el trabajo te conocen, ¿verdad?, como la persona más necia, la persona más orgullosa, la persona más grosera, la persona más perezosa. Todo eso contradice la Biblia, hermano. Porque la Biblia nos enseña que no tenemos que ser orgullosos, que no tenemos que ser necios, que no tenemos que ser perezosos. Podrás tener oración, podrás tener ayuno, podrás tener estudio de la Biblia, pero obviamente te está haciendo falta el vivirlo. Amén. Gloria a Dios. Pero Nehemías tenía esto. Amén. Dice, absolutamente valeroso, o sea que era valiente, que por todo lo que se había hecho, él dio la gloria a Dios, ¿verdad? Y Nehemías era un varón de valor. Amén. Y hermanos, usted y yo en el reino de Dios
¿verdad? No la vamos a hacer si no aprendemos a ser gente valiente. Amén. Nehemías tuvo que sacrificar para llevar a cabo la voluntad de Dios. Hermano, el reino requiere sacrificio de parte de nosotros. Requiere que sacrifiques tu tiempo. Requiere que sacrifiques tu cuerpo. Requiere incluso que sacrifiques tu salud. Alabado sea el nombre del Señor. Tu economía. Amén. Tus sueños humanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque lo que el reino exige y demanda de nosotros es que lo pongamos a Él primero. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Va a un tal extremo que hasta dice que incluso antes que la familia. Amén. O sea, esto del reino, hermano, es cosa extrema. Amén. Jesús mismo dijo, amén, que los que no estaban dispuestos a dejar padre y madre, ¿verdad?, no eran dignos del reino. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no implica que tienes que ser groseros con tus padres, no, hermano. La Biblia enseña, honra a tu papá y a tu mamá. Amén. Pero lo que esto enseña, hermano, ¿verdad?, que nuestra prioridad siempre debe de ser Dios. Y debemos de estar siempre dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar con tal de servirle al Señor. Y para esto se ocupa valor. Tú no vas a poder sacrificar comodidad, salud, economía, tiempo, familia si no eres valiente. No vas a tener la capacidad de hacerlo, hermano, porque esas son cosas que duelen, son cosas de las cuales nos aferramos, son cosas de las cuales nos apenamos, son cosas de las cuales deseamos como seres humanos. Alabado sea el nombre de Jesús. Y sacrificar esas cosas por Jesucristo, por el reino, hermano, se requiere mucha valentía para lograr hacerlo. Esto es lo que Nehemías tenía. Esto es lo que usted y yo necesitamos en nosotros, hermano, para poder llevar a cabo los sacrificios que Dios demanda de nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Los apóstoles, Jesús les reveló, hermano, que ellos iban a morir por su causa. Jesús no les ocultó, hermano. Lean los evangelios. Jesús no les ocultó que ellos iban a morir por causa del evangelio. Jesús les dijo, ustedes van a ser bautizados con el mismo sufrimiento con el cual yo voy a ser bautizado. Les dejó bien claro que ellos también iban a morir por causa del reino, hermano. Mas sin embargo miramos que ellos no huyeron, alabado sea el nombre de Jesús, amén, sino que se mantuvieron en ese evangelio, se mantuvieron en ese reino, hermano. ¿Se imagina usted que Dios le diga, amén, por causa de que tú me estás sirviendo, el día de mañana vas a morir? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué pasaría por tu mente? Amén. ¿Tuvieras el valor para quedarte en el evangelio? No, o decir, no, pues sí, voy a morir mañana por causa del evangelio, mejor salgo del evangelio para no morir mañana. ¿Verdad? O sea, no son cosas fáciles, hermano. A veces tomamos muy a ligera la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es retante, es demandante, tiene mucha bendición y tiene muchas promesas para nosotros, pero por algo dice la Biblia que solamente los violentos arrebatan. En la carne no tienes que ser violento, hablando de la violencia del mundo, pero en el espíritu sí, hermano, tienes que ser aventado, tienes que ser atrevido, porque si no lo eres, hermano, no lo vas a hacer en el reino. Amén. Y otra cualidad que Nehemías tenía, hermano, que él le dio la gloria a Dios por todo lo que logró. Amén. Usted y yo obviamente tenemos que empujarnos, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, pero siempre tenemos que tener muy en cuenta, hermano, que si eres capaz de esforzarte, si eres capaz de empujarte mucho más que otros, si eres capaz de trabajar esmerándote para la obra, amén, no tan solamente es porque tú te estás empujando a ti mismo, es porque Dios te está dando la capacidad, el favor y el permiso para hacerlo. Siempre reconocer que si estamos haciendo, logrando, alcanzando, es para la gloria de Dios y es gracias al Señor. Continúa leyendo, dice: tanto la Septuaginta como la Vulgata Latina nombraron a este libro segunda de Esdras. Aunque los dos libros, Esdras y Nehemías, están separados en la mayoría de las Biblias en español, es posible que en algún momento pudieran estar unidos y formaran un solo libro, como lo están en la actualidad en los textos hebreos. Amén. Forman un solo libro en la actualidad en los textos hebreos,
¿verdad? Gloria al Señor. Y en tiempo pasado, ¿verdad? No se le llamaba Nehemías, se le llamaba segunda de Esdras. Amén. Obviamente, ¿verdad? Hablando del autor en este caso, porque tanto Esdras escribió el libro de Esdras como el libro de Nehemías. Amén. Que es lo que vamos a estar viendo en el segundo punto. Dice, autor. Aunque gran parte de este libro fue claramente extraído de los diarios personales de Nehemías y escrito desde su perspectiva, o sea, en primera persona, tanto las tradiciones judías como cristianas reconocen a Esdras como el autor. Esto está basado en pruebas externas de que Esdras y Nehemías eran originalmente un libro, como se refleja en la Septuaginta y en la Vulgata. También lo demuestra la evidencia interna, amén, o sea, la Biblia, como el tema continuo de la mano de Jehová, que tanto domina en Esdras y en Nehemías. Usted lee Esdras, hermano, y se va a dar cuenta que esa frase, mano de Jehová, sale bastante seguido. Y cuando lee el libro de Nehemías, es lo mismo. Otra vez, la frase mano de Jehová sale bien seguido como en el libro de Esdras. ¿Qué nos da a entender eso? Que es el mismo autor. Amén, gloria al Señor. Pero también, ¿verdad? Las tradiciones externas, las pruebas externas muestran y enseñan que Esdras sí fue el autor de Nehemías, porque Nehemías en tiempo pasado no se le llamaba Nehemías el libro, sino que se le llamaba también Esdras. Amén, y era un solo libro. Se cree, hermano, que lo que Esdras hizo y la razón por la cual el libro de Nehemías está escrito en primera persona como si fuera Nehemías mismo, amén, es que Esdras compiló los diarios de Nehemías, amén, y él compila, ¿verdad? Toma los diarios de Nehemías, ¿verdad? Y basado en los diarios de Nehemías escribe este libro. Obviamente, ¿verdad? Cuando Nehemías escribía en su diario, pues él escribía en primera persona como cualquiera de otros de nosotros lo haría. Amén. Así que Esdras toma esos diarios como información, inspiración, ¿verdad? Y escribe este libro que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, punto 3, espacio de tiempo. Desde el viaje de Nehemías a Jerusalén hasta la restauración del culto de la adoración en el templo, cubriendo un periodo aproximado, ¿verdad? Esa aproximación de 12 años, de 446 a 444 antes de Cristo. Amén. Eso aproximadamente fue un periodo de 12 años más o menos. Amén. Bueno, vamos a estudiar el contenido de este libro. Amén. Primeramente, ¿verdad? La construcción del muro de Jerusalén. Todo esto sucedió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Amén. En el capítulo 1 y en el capítulo 2 miramos la oración y la comisión de este siervo de Dios, Nehemías. Amén. Vamos a leer ahorita capítulo 1, solamente verso 1 al 5. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, amén, que vino Ananí, uno de mis hermanos, amén, o sea, un judío, con algunos varones de Judá, o sea, de Jerusalén, amén, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, amén, o sea, los judíos que ya estaban, ¿verdad?, allá en Jerusalén. Nehemías estaba en Persia, no en Jerusalén, y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, no se encuentran en buena situación, le están diciendo a Nehemías, y el muro de Jerusalén derribado, amén, y sus puertas quemadas en fuego. Parece que los judíos tenían dos problemas: su moral, su vida espiritual estaba decaída, ¿verdad? Pero no tan solamente eso, sino que también el muro de Jerusalén, lo cual esto era peligroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían seguridad, amén, y obviamente tenían enemigos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, Nehemías está diciendo, y hice duelo por algunos días, y ayuné, siguiente página, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que
guardan sus mandamientos. Amén. Note la revelación de Nehemías. Amén. El conocimiento de este varón. Este varón sabía que Dios guarda su pacto y es fiel a aquellos que aman al Señor. ¿Quiénes son los que aman al Señor? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Alguien sabe en dónde más se encuentra esto? ¿Quién escribió esto en el nuevo pacto? Fue el apóstol Juan. El apóstol Juan, en una de sus epístolas, amén, él escribió que el amor a Dios es la obediencia al Señor. Hermano, la mayor expresión de amor que usted y yo le podemos dar a Dios, amén, no es cuando lloras, no es cuando tiemblas, es cuando obedeces a Dios. Qué bueno que puedas llorar, qué bueno que puedas sentir, pero esa no es la mayor expresión de amor hacia Dios. La mayor expresión de amor hacia Dios que usted y yo lo podemos ofrecer al Señor es que lo obedezcamos el resto de nuestras vidas. Cuando tú obedeces a Dios, tú estás diciendo: yo amo al Señor. Y Nehemías sabía esto. Amén. Esta fue la oración de Nehemías, por lo que él escuchó de que sus hermanos, el pueblo de Dios en Jerusalén, en Judá, no se encontraban bien, ¿verdad? Y que no se logró reconstruir el muro. Amén. Se reconstruyó el templo. Amén. Ya miramos eso. Amén. Bajo el liderazgo de Zorobabel y después Esdras. Amén. Pero no se reconstruyeron los muros. Ok. Ahora la comisión de Nehemías se encuentra en el capítulo 2. Vamos a leer solamente verso 1 al 6. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Este rey reemplazó al rey, no sé si estoy diciendo su nombre bien, Asuero, amén, que era el marido de Esther. Amén, era el rey de Persia, Asuero, ¿verdad? Y obviamente ya Esther se casó con él, ¿verdad? Después vamos a estudiar el libro de Esther. Amén. Así que Esther era la madrastra de Artajerjes. Amén, tengan eso mucho en mente. Recuerden cuando estudiamos el libro de Esdras, la historia de Esther se encuentra entre el periodo de liderazgo de Zorobabel y Esdras. Entre ese periodo, Zorobabel y Esdras, en medio se encuentra la historia de Esther. Amén. Fue Zorobabel, la historia de Esther, Esdras y después la historia de Nehemías. Amén. Ese es el orden histórico cronológico de las cosas. Amén. Así que Esther era la madrastra de este rey, porque el padre de este rey era Asuero, que fue el esposo, el rey de Persia, el esposo de Esther. Amén. Dice: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él. Recuerden que Nehemías era el copero del rey. Tomé el vino y lo serví al rey, ¿verdad? La responsabilidad del copero al probar el vino es asegurarse que no estaba envenenado. Amén. Y así el rey no sufriera daño, porque obviamente como rey pues siempre estaba en peligro. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué estás así, Nehemías? Pues no estás enfermo, estás bien de salud. No es esto sino quebranto de corazón. O sea, el rey se da cuenta que Nehemías estaba triste, y no porque estaba enfermo, sino se dio cuenta: este trae un problema, trae algo que lo está molestando. ¿Qué nos da a entender esto? Que Nehemías y el rey tenían una relación. Amén. O sea, tenían una amistad. Amén, gloria al Señor. Tú reconoces cuando alguien está mal porque llevas tiempo, ¿verdad?, conociéndolo. Sabes cómo actúa, sabes cómo es, y ya sabes en qué condiciones físicas está cuando todo está bien y en qué condiciones físicas está cuando todo está mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la relación que tienes, ¿verdad? Eso nos debe entender que Nehemías y el rey pues se llevaban bien. Amén. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? Amén, Jerusalén, y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos.
Amén. O sea, nos da a entender que Nehemías ya se había preparado en oración. Amén. Antes, ¿verdad?, de tener, ¿verdad?, esta petición delante del rey. Y dije al rey: si le place al rey, a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Esto es bien interesante que esto se pone allí. Amén. Y la reina estaba sentada junto a él. Esto levanta la pregunta: ¿de qué reina está hablando? ¿Estará hablando de su esposa o estará hablando de su madrastra? ¿Quién era su madrastra? Esther. Amén. Se cree históricamente, hermano, que era Esther. Y se cree que Esther fue la persona que influyó para que Nehemías llegara al estatus en el cual él estaba, que era el copero del rey. Amén. Gloria a Dios. Dice: ¿cuánto durará tu viaje?, le está diciendo el rey a Nehemías. ¿Y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Esto nos da a entender qué tan importante el rey consideraba a Nehemías. Amén. ¿Verdad? Y la confianza que le tenía a Nehemías. ¿Verdad? Le dice: te voy a dejar ir, pero ¿sabes qué, Nehemías? Yo te ocupo que regreses. Yo no confío en nadie más que en ti. ¿Verdad? Te voy a dejar porque eres mi amigo, porque te aprecio, porque siempre has hecho un buen trabajo y has sido fiel. Te voy a dejar que vayas, ¿verdad?, ayudes a tu pueblo, reedifica los muros, pero ¿cuándo vas a regresar? Y Nehemías no nos da la fecha, pero dice que señaló tiempo, que nos da a entender que Nehemías le dijo al rey: bueno, en 5 meses regreso. Un ejemplo, ¿verdad? Dame oportunidad de ir y yo te aseguro que en 5 meses yo te prometo que voy a estar aquí presente nuevamente, ¿verdad? Al rey le agradó esto y entonces dejó, ¿verdad?, que Nehemías regresara a Judá a reconstruir el muro de Jerusalén. Y obviamente Nehemías oró antes. Eso nos da a entender que la mano de Jehová estuvo sobre de él. Ok, siguiente punto. Los constructores de Nehemías. Se encuentran todos los constructores en el capítulo 3. Si usted lee todo ese capítulo, se va a dar cuenta como cada familia, ¿verdad?, se encargó de construir algo. Amén. Pero yo solamente voy a leer el versículo 5 de ese capítulo 3. Dice: inmediato ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Los grandes, los líderes, los nobles, los poderosos de los judíos. Amén. Esto nos da a entender, hermano, que los líderes no estaban apoyando como deberían de estar apoyando. Que los grandes, ¿verdad?, no estaban haciendo su parte. Amén. No estaban dando el ejemplo que deberían de estar dando. Esto nos da a entender, hermano, cómo el pueblo de Israel se encontraba. Amén. Sus líderes se supone que deberían de ser los que estuvieran motivando al pueblo, dando ejemplo del pueblo. Pero aquí vemos, hermano, que había un gran problema en la congregación de Dios que Nehemías tenía que arreglar y que lo arregló, lo cual vamos a estar viendo más adelante. Ok, punto 3. La oposición de los samaritanos. Amén. Nuevamente, amén, los samaritanos, ¿verdad?, los enemigos, ¿verdad? Miramos que ellos se opusieron en la reconstrucción del templo, ¿verdad? Atacaron, ¿verdad?, a Zorobabel, ¿verdad? Lograron detener la construcción del templo como por 16 años. Fíjense nomás, ¿verdad? Y ahora se están oponiendo a Nehemías. Se están oponiendo a la construcción, ya no del templo, porque el templo ya se construyó, sino del muro. Amén. Dice, todo eso se encuentra en el capítulo 4. Los enemigos se mofaban, pero Nehemías oraba. Amén. Nehemías 4, vamos a leer versos 1 al 6. Cuando oyó Sanballat, uno de los líderes de los samaritanos, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, y hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, otro samaritano líder, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra
se subirá una sobra y lo derribará. Fíjense cómo se están burlando de ellos, se están mofando de ellos, lo están hablando mal. Oye, oh Dios, ya aquí Nehemías comienza a hablar. Amén. Eso nos da a entender que a Nehemías, ¿verdad? Le llegó a sus oídos lo que ellos estaban haciendo. Y entonces, ¿cómo actúa? ¿Cómo reacciona Nehemías? Con oración. Amén. Esa es la reacción del pueblo. Te está atacando un enemigo, te está atacando, ¿verdad?, un problema, te está tocando una lucha. ¿Cómo debes de reaccionar? Con oración. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve al varón de ellos sobre su cabeza, y entréganos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubran su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se harán contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada. Aquí ya terminó su oración. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo. ¿Para qué? Para trabajar. Amén. A pesar de que estaban siendo atacados, intimidados, amén, gloria al Señor, miramos que aquí pasó algo distinto, ¿verdad? Bajo el liderazgo de Zorobabel, cuando los ermitanos atacaron, ¿verdad?, y trataron de intimidarlos, de asustarlos, lograron detener la obra por 16 años. Pero aquí, hermano, dice totalmente lo contrario. Otra vez vuelven los samaritanos, ¿verdad?, a atacar bajo el liderazgo de Nehemías, ¿verdad? Nehemías ora, ¿verdad?, y esto ayuda, ¿verdad?, a mantener el ánimo del pueblo. En vez de que la obra se detenga, ¿qué hace el pueblo? Continúa trabajando en la voluntad de Dios. ¿Qué era qué? Reconstruir el muro de Jerusalén. Alabado sea el nombre del Señor. Tuvieron ánimo para trabajar. Amén. Yo les he dicho bastantes veces, hermano, que el ánimo es importante en el reino. Tú pierdes el ánimo, tú pierdes las ganas de trabajar. Tú pierdes el ánimo, tú pierdes las ganas de congregarte. Tú pierdes el ánimo, tú pierdes las ganas de esforzarte. Amén. El ánimo es lo que te da la pasión, lo que te da la energía. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una de las razones por cual el diablo ataca tanto el ánimo en el pueblo de Dios, como tratando de intimidarlo, tratando de espantarlo, tratando de preocuparlo, tratando de estresarlo. Amén. Hay muchas formas en que el enemigo puede atacar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. ¿Para qué? Para quitarnos el ánimo, porque saben que si nos quita el ánimo, te va a quitar las ganas de orar, te va a quitar las ganas de estudiar la Biblia, te va a quitar las ganas de congregarte, te va a quitar las ganas de trabajar, te va a quitar las ganas de dar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, usted y yo no tenemos que abrirle puertas al diablo, hermano. No pierda su ánimo. Recuerde, su gozo no se lo dio el diablo, su gozo no se lo dio el mundo, su gozo no se lo dio el trabajo, su gozo no se lo dio su cuerpo, su gozo se lo dio Jesucristo. Mientras tenga Jesús, aunque no tenga trabajo, hermano, aunque no tenga economía, como dice el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En otras palabras, mientras no tenga Dios, yo tengo todo. Y este es el ánimo del Hijo de Dios. Fue necesario, siguiente punto, poner una guardia de 24 horas. Cada constructor tenía que tener una espada a su lado. Estaban construyendo, amén, pero como los samaritanos se opusieron, ¿verdad?, no tan solamente, ¿verdad?, con sus palabras, sino también con su ejército, amén, ellos tuvieron que hacer algo, tuvieron que poner seguridad por 24 horas. Y los que estaban construyendo el muro, amén, tenían todos una espada, listos para defenderse del enemigo. Hay enseñanza espiritual en esto, pero vamos a leer Nehemías capítulo 4, vamos a leer versos 8 al 9 y después el 17. Dice, siguiente página: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén, o sea, los samaritanos, y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos
pusimos guarda contra ellos día y ¿qué? Y de noche. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Alabado sea el nombre de Jesús. Este es el plan el cual resolvieron tener para poder seguir obrando en la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo no descuidarse de sus enemigos. Ellos pusieron seguridad las 24 horas del día. Y déjame decir, hermano, que usted no sabe a qué hora y a qué momento el enemigo lo va a atacar. Por eso es que usted no debe de estar velando solamente una hora. Usted no debe de estar velando solamente 2 horas. Usted debe de estar velando, hermano, las 24 horas del día. Alabado sea el nombre de Jesús. Usted no sabe cuándo el enemigo le va a atacar la mente, cuándo el enemigo, hermano, va a venir a presentarse. Y si usted no está velando, hermano, como dijo Jesucristo, amén, aquel que sabe que el que va a robar tarde que temprano va a llegar, no se duerme. ¿Por qué? Porque no quiere que le roben su casa. Amén. Si tú te duermes y no velas, no vas a estar preparado para cuando el enemigo se presente, iglesia. Por eso el Señor nos enseñó tantas veces: vela, 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 vela. Fue uno de los temas principales de Jesús hacia sus discípulos, hermano. Porque si no velamos, le estamos dando, hermano, puerta abierta al enemigo de que venga a hacerte daño y de robarte. Ellos sabían que tenían que protegerse las 24 horas del día. Y hermano, usted tiene que estar velando las 24 horas del día. No se puede descuidar, iglesia. No se puede descuidar. Incluso mientras uno duerme, hermano, el enemigo no lo detiene, sino que incluso que mientras uno duerme, hermano, el enemigo aún en nuestro sueño, en ese estado en el cual nos encontramos, es capaz de atacar, hermano. Hay muchos cristianos que han experimentado esto. Está dormido y en ese estado en el cual se encuentra, amén, comienza a tener guerra espiritual y se siente paralizado porque no puede despertar, pero está consciente de lo que está pasando. Y en ese estado en el cual se encuentra, amén, él está reprendiendo, ¿verdad?, a esa potestad, lo cual lo está atacando. ¿Cuántos aquí han experimentado algo así? Eso es guerra espiritual mientras usted está durmiendo, hermano. Mientras usted está durmiendo. O sea, hermano, el diablo no duerme. Y usted cuando duerma, hermano, aún dormido, tiene que estar preparado. Pues ¿cómo voy a estar preparado dormido? Pues si usted vivió una vida en santidad durante el día, hermano, pues usted va a estar preparado cuando está durmiendo. Pero si se acostó y lo último que miró fue una pornografía, no, mi hermano, pues ¿cómo cree que le va a ir si le ataca el diablo? No, pues le va a ir muy mal, hermano. Amén. Pero por eso, hermano, usted y yo tenemos que estar velando las 24 horas del día, porque el diablo, hermano, anda como león rugiente, y a quien él pueda devorar, él lo va a devorar. Lo curioso es esto, que los que él devora, amén, no es porque él tuvo la facilidad, o diría más, no es porque él tuvo el derecho de hacerlo, sino porque tú te dispusiste a ello. Si el diablo te devora, no fue necesariamente por su culpa, sino por la tuya. ¿Por qué? Porque dejaste de velar en las cosas de Dios. Amén. Y usted y yo, hermano, no tenemos que bajar nuestra guardia. Tenemos que velar, hermano. No podemos dejar de velar en Dios. Tienes que seguir orando. Tienes que seguir ayudando. Tienes que seguir estudiando la palabra. Tienes que seguir viviendo en santidad. Te tienes que seguir congregando. Tienes que seguir sirviendo. Tienes que seguir perdonando, hermano. Porque si no perdonas, Dios no te perdona. ¿Y sabes qué es lo que sucede en eso, hermano? Pierdes la conexión con el poder de Dios. Y si pierdes la conexión con el poder de Dios, ¿quién te va a ayudar, hermano, contra el diablo? ¿Quién te va a ayudar contra el diablo? Dijo Jesús:
que para poder sacar a alguien de una casa, el que entraba tenía que ser más fuerte. ¿Quién cree usted que es ese más fuerte? Es el Señor, hermano. Él es el más fuerte, el que puede, hermano, sacar ese diablo de tu casa, sacar ese diablo de tus hijos, alabado sea el nombre del Señor. Pero Él tiene que venir, y para que Él venga, hermano, tiene que haber una vida de compromiso y de santidad de parte tuya hacia el Señor. Gloria a Dios. Ellos velaron, y porque velaron, se guardaron del enemigo. Siguiente punto. Los nobles fueron reprendidos por su opresión al pueblo. Aquí es donde vuelvo, ¿verdad? Como hice mención, los nobles, los grandes de Judá, los líderes, estaban bien pervertidos, hermanos. O sea, estaban haciendo las cosas muy mal, muy mal. Y en vez de ayudar al pueblo, lo estaban oprimiendo, lo estaban atacando, le estaban haciendo mal en vez de bien. Y entonces Nehemías toma acción y corrige esto. Nehemías capítulo 5, vamos a leer versos 1 al 12, dice: entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos los judíos. Esto era un problema de congregación. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir, porque había una hambruna. Eran pobres ellos y no tenían tantos como los otros, amén, tenían que hacer esto. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Esa es la hambruna. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. En otras palabras, ellos están diciendo: oye, nosotros somos igual que estos judíos. No es justo que estemos sufriendo y ellos no estén sufriendo. No es justo que nosotros estemos pasando lo que estamos pasando cuando somos igual que ellos. Pero son ellos mismos los que estaban haciendo que sus hermanos estuvieran sufriendo. Fíjese. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Amén. Porque según la ley, ¿verdad? Cuando tenían una deuda, ¿verdad? Podían, ¿verdad? Sus hijos, ¿verdad? Un familiar, ¿verdad? Trabajar para pagar esa deuda, ¿verdad? O sea, sirviendo al que se le debía, al acreedor. Amén. Pero si esa persona recolectaba el dinero, amén, podía ir a volver a tomar, ¿verdad? Y rescatar a ese familiar. Pero no se les estaba permitiendo hacer esto, porque no lograban hacerlo. ¿Por qué? Seguimos leyendo. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales, o sea, a los ricos, a los líderes entre los judíos. Y les dije: exiges interés cada uno de vuestros hermanos. La ley de Dios no permitía esto. La ley de Dios no permitía que un judío le exigiera interés a otro de sus hermanos. Amén. Si le daba, tenía una de dos: olvidarse de ello, amén, o esperar, ¿verdad?, a que la persona tuviera la capacidad para devolverle lo que le prestó, pero sin cobrarle interés. No tenían derecho de cobrar interés. Pero aquí está el problema por cual estos judíos no podían rescatar a sus familiares, no podían poder retomar sus tierras porque las habían empeñado. ¿Por qué? Porque les estaban cobrando interés. Y obviamente era algo bastante alto para ellos. Ok. Exiges interés cada uno de vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea, o sea, sonó la congregación. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Eso está diciendo Nehemías. Nosotros rescatamos a judíos que estaban, ¿verdad?, vendidos a otros. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Óyeme, Nehemías le está diciendo a estos: nosotros estamos tratando de rescatar a los judíos que fueron vendidos a extranjeros, y acá están ustedes haciendo lo contrario a nosotros. O sea, se molestó. Y dije:
¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? Obviamente ellos estaban haciendo esto porque no temían a Dios, porque si hubieran temido a Dios no hubieran hecho nada de esto. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. O sea, Nehemías está diciendo, yo también les he dado, pero yo no estoy haciendo lo que ustedes están haciendo con ellos. Yo no les estoy cobrando interés. Yo no les estoy quitando sus tierras. Fíjese. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Ándeles por andar cobrándoles interés. Ahora lo que les estaban cobrando de interés, creo que ese dinero se lo den a ellos. Qué tremendo. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convocar a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto, y si no lo cumplían, parece que había una maldición. En otras palabras, hermano, Nehemías los regañó tanto que escucharon. Le escucharon y terminaron, ¿verdad?, dejando de oprimir a sus propios hermanos. Amén. Pero esto es muy triste, hermano, cuando la congregación, amén, está teniendo, ¿verdad?, propios hermanos que los están oprimiendo, que se están dejando llenar por el enemigo para atacarlos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aquí volvemos a lo mismo, hermano. Tienes que velar. Los que no velan son presa fácil para el enemigo, para llenar su corazón como el de Judas, para atacar a la congregación. Si tú no estás velando, hermano, vas a ser de las personas que al diablo le pone en su mente de hablarle a alguien por teléfono y empezar a hablar mal del pastor, mal de la iglesia, y ya no tan solamente el diablo sembró cizaña en ti, sino que ya tú estás sembrando cizaña en otro. Ya está un hermano oprimiendo a otro hermano. ¿Todo por qué? Por no estar viviendo como debería de estar viviendo. Le abrió puertas al diablo. No tiene el corazón que debería de tener, no tiene la disciplina que debería de tener, no tiene los pensamientos de la palabra que debería de tener, y es presa fácil para el enemigo para dejarse usar para sembrar cizaña entre la congregación y oprimir a hermanos. Hermano, que el diablo no solamente está afuera, también está aquí adentro. Y los que no lo están velando, hermano, van a ser presa fácil para dejarse usar por él para dañar a sus hermanos, así como Judas se dejó usar para dañar a los apóstoles, sus hermanos, y a su propio maestro. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado de esto. Es triste, hermano, es triste cuando sucede esto. Dijo Jesús, hermano, que lo que nos contamina, no lo que entra en nuestra boca, sino lo que sale de nuestra boca. Y también dijo que se te va a añadir conforme lo que tú oyes. Nota, el que está hablando cizaña se está contaminando a sí mismo, pero también tú que lo estás oyendo. Ya, tú ni siquiera tenías ningún problema con la iglesia, no tenías ningún problema con el pastor, pero escuchaste a esta persona que se dejó llenar por Satanás. Y de repente, ya tú también tienes algo con el pastor. Ya también tú tienes algo con la iglesia. Cuando eso ni siquiera existía. Pero ahora ya existe en ti. ¿Por qué? Porque se te añade como oyes. Y tú le diste esa oportunidad. El problema no solamente es de aquel que se deja usar por el diablo, sino también aquel que escucha al que está siendo usado por el diablo. Si realmente eres sabio, si realmente eres disciplinado, desde ese momento que esa persona está tratando de sembrar cizaña, tú tienes que poner un alto. Tú tienes que, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Miren, yo te aprecio mucho, pero estas conversaciones a mí simplemente no me edifican. Yo no creo que debemos de platicar de esta manera, ¿verdad? Pídale al Señor que le ayude para que estos pensamientos no estén gobernando sobre usted, y hay que seguir adelante sirviendo en las cosas del Señor.
Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué hace usted? Detiene la cizaña, detiene al diablo. Él no pudo, pero sí se pudo. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, y no darle entrada al enemigo. Siguiente punto. La conclusión de la obra de edificación, capítulo 6. Amén. Aquí ya miramos que concluye la obra del muro. El muro fue terminado en 52 días. Amén. Que es el versículo 15 el que enseña esto. Pero vamos a leer el verso 1 hasta el verso 15 de este capítulo 6. Dice: cuando llegaron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, a los samaritanos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no habían puesto las hojas en las puertas, o sea, todavía hacía falta unas cuantas cositas. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos. Siguiente página. En alguna de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado en hacerme mal. Aquí miramos el discernimiento de Nehemías. Él se da cuenta que esto era una trampa. Se da cuenta que estos querían hacerle mal, querían hacerle un daño. Y les envía mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí de la misma manera. Amén. O sea, aquí están los enemigos de Nehemías, del pueblo de Dios, tratando de interponerse una vez más. ¿Cómo? Queriendo ahora hacerle daño al líder, a Nehemías, alabado sea el nombre de Jesús. Pero Nehemías se da cuenta, hermano, que querían hacerle daño. Amén. Y fíjense lo que Nehemías le responde: yo no voy a detenerme de hacer la obra de Dios. Yo no voy a perder mi tiempo con ustedes. Esto, hermano, es lo que los enemigos de nuestra vida espiritual quieren hacer. Quieren detenerte de que lleves a cabo la obra de Dios en tu vida, robándote tiempo, haciéndote daño, engañándote. Pero usted y yo tenemos que ser como Nehemías, hermano, y decir a estos enemigos: yo no voy a ir, yo no te voy a hacer caso, porque yo no me voy a detener. Porque hay una obra que Dios ha demandado. Hay una vida a la cual Dios me ha llamado. Los enemigos de nuestra vida espiritual, hermano, quieren robarte de tu tiempo. ¿Por qué? Porque si te roban de tu tiempo, hermano, te roban de tu desarrollo. Te roban de tu propósito. Te roban de tus alcances y tus logros en el reino de Dios por medio de la mano del Señor. Los enemigos de nuestra vida espiritual quieren robar tu tiempo. Quieren robar tu tiempo. Y desgraciadamente muchos lo logran, alabado sea el nombre de Jesucristo. Y en vez de que todos los cristianos sean como la luz de la aurora que va aumentando, son muy pocos. Son muy pocos los que están creciendo, son muy pocos los que maduran, son un poco los que avanzan en el reino. ¿Por qué? Porque han permitido que esos enemigos les estén robando de su tiempo en el reino de Dios. Sea la depresión, sea la pereza, sea la ira, sea la necedad, sea el rencor, sea el orgullo, sea el afán, sea la vanagloria, sea lo que sea, hermano. Esos enemigos no se les tiene que dar entrada, porque usted tiene una obra en Dios. Usted tiene un ministerio, un llamado, un propósito que ejercer. Haga como Nehemías y no le haga caso a esos enemigos, porque lo que esos enemigos quieren es que usted deje de ejercer la obra de Dios. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decirme, verso 5, lo mismo por 5ª vez, o sea, esta es ya la 5ª vez que vienen a decirle esto, con una carta abierta en su mano. Esto nos da a entender que Nehemías se dio cuenta que esta carta no era oficial, porque una carta oficial tenía que estar cerrada y sellada. O sea, se dio cuenta que había mano negra. Verso 6.
en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelados, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira, según estas palabras, de serte tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. O sea, están tratando de asustarlo. Oye, ¿está pasando el rumor de que tú estás haciendo todo lo que estás haciendo? Porque quieres serte rey de Judá, rey de Israel, y rebelarte contra el rey de Persia. Quieran hacer que le temblaran las rodillas a Nehemías para que esta vez dijera: sabes que ahora sí voy a ir a reunirme con ellos para aclarar este asunto, y no vayan a decir al rey de Persia que yo ando haciendo esto y pongan mi vida en peligro. Fíjese lo asunto que son los enemigos. Entonces, verso 8, en vez de decirle: no hay tal cosa como dices, sino que tú de tu corazón lo inventas, se dio cuenta que era una mentira. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será qué. ¿Cuál era el propósito? De debilitar sus manos para que no se terminara la obra. Este es el propósito de nuestros enemigos, de debilitarte, hermano, debilitar tu fe, debilitar tu ánimo, debilitar tus convicciones, debilitar tu pasión, tu compromiso con Dios. ¿Para qué, hermano? Para detener la obra y para que no sea terminada en tu vida. Por eso, hermano, tú tienes que darte cuenta, como Nehemías, que los enemigos solamente vienen a engañarte. El diablo miente, hermano, hurta, destruye. No hay que darle entrada, hermano, porque hay una bella obra a la que Dios te ha llamado. ¿Cuántos saben aquí que tiene un propósito en Dios? Propósito en Dios. Tienes propósito aquí en la tierra, hermano. Un propósito el cual Dios quiere que se ejerza. Desgraciadamente, hermano, muchos cristianos no logran desarrollar ese propósito a su totalidad. Por esto mismo, hermano, porque no tienen la espiritualidad ni la disciplina para darse cuenta que se están dejando robar por el enemigo. No permitas esto, porque lo que el enemigo quiere es debilitar tus manos para que ya no se lleve a cabo la obra de Dios en tu vida. Continúa leyendo. Vine luego a casa de Semías, hijo de Delaila, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunamos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Otro engaño que está diciendo. Está profetizando a Nehemías que lo van a matar. Entonces dije: un hombre como yo ha de oír. Fíjense lo que estoy diciendo Nehemías. Un hombre como yo ha de oír. ¡Qué convicción! ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No, no entraré. Yo no tengo que esconderme, yo no tengo que huir. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Entonces dice Nehemías: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noaídas, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. O sea, hubieron varios. Hubieron una profetisa y hubo profetas que trataron de infundir miedo a Nehemías. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. O sea, el muro se terminó en 52 días. Pero aquí la historia es muy triste, hermanos, porque vemos como el enemigo pudo usar a sus propios hermanos, incluso profetas y profetisas, para tratar
de detener la obra de Dios en la vida de Nehemías. Siguiente. Los enemigos reconocieron que la obra había sido hecha por Dios. No les quedó de otra, hermano, porque por más que trataron de detener la obra de Dios, no lo lograron. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Y el enemigo jamás va a poder detener la obra de Dios, hermano. Va a poder detener personas, pero jamás la obra. Pudo detener Nehemías, pero Dios levantaría otro. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y va a lograr detener a unos en la iglesia, hermano, pero la obra no la va a lograr detener. Alabado sea el nombre de Jesús. Él puede destruir a 3, pero Dios levanta 6. Alabado sea el nombre de Jesucristo. El enemigo jamás logrará destruir la obra de Dios. Jamás. Nehemías capítulo 6, verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ok, siguiente punto. Avivamiento de la religión y la restauración del culto. Todo esto se encuentra en el capítulo 7 hasta el capítulo 13, verso 3. Dice, el empadronamiento del pueblo. Esto se encuentra en el capítulo 7. Cuando usted lee ese capítulo, se va a dar cuenta que estaban, ¿verdad?, leyendo el registro, ¿verdad?, de a qué familia pertenecía a cada judío. Cada judío a qué familia pertenecía. Nehemías designó dirigentes que tomaran su lugar cuando él regresaría a Persia. Amén. Nehemías tuvo que hacer esto porque recuerden, Nehemías le había dicho al rey de Persia que él iba a ir a reconstruir el muro, ¿verdad?, a ayudar a su pueblo, pero que iba a volver. Recuerden, le había prometido al rey de Persia que iba a volver. Entonces Nehemías tenía que dejar todo estructurado para cuando se fuera no se perdiera todo el labor, la obra que se había llevado a cabo. Desgraciadamente vamos a ver que algo negativo pasó. Dice el siguiente punto: el registro fue hecho con el propósito de distribuir la tierra de acuerdo con el orden de linaje de cada familia. Amén. También el registro fue hecho por esto, para saber a quién le pertenecía, ¿verdad?, qué parte, porción de la tierra. Y 6, el registro determinaba a quién pertenecía legalmente el deber de ministrar ante el altar y conducir los servicios del templo, ¿verdad? A través de este registro, ¿verdad?, también podían saber quién eran los que tenían el derecho y la unción para ser sacerdotes, para ser levitas, para ministrar en el templo y ministrar el pueblo de Dios. Ok, y ya en el capítulo 8 se da la lectura de la ley. Aquí, hermano, ya entra Esdras en la escena. Amén. En el libro de Nehemías ya entra Esdras en la escena. Amén. Dice, Esdras se unió a Nehemías para leer el libro de la ley al pueblo. Vamos a leer Nehemías capítulo 8, solamente versos 1 a 9. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. O sea, el mismo pueblo pidió esto. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes de séptimo. Lo que va a entender esto que aún los niños, los que ya tenían capacidad, amén, de entender, estaban allí presentes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Amén, un largo tiempo. En presencia de hombres y mujeres, y otra vez, todos los que podían entender, o sea, los niños. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Amén, o sea, los niños también estaban poniendo atención. ¿Saben por qué, hermano? Porque los judíos sabían instruir a sus niños. Amén, gloria a Dios. Como dijo el pastor Samuel Valverde, amén, no hay niños mal portados, solamente malcriados. Amén. Si tu niño no se porta bien, no es porque sea mal portado, es porque está siendo malcriado. Amén. Uno como padre tiene la culpa. Amén. Dice: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera
que habían hecho para ello. Amén. Algo similar a lo que ven ustedes aquí enfrente. Y junto a él estaban Matatías, Semas, Ananías, Urías, Elías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asú, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Amén. Parece que esos eran sacerdotes de igual manera. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, obviamente por la tarima. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento, o sea, estaban poniendo atención, ¿verdad? No durmiéndose, ¿verdad? No pensando en los frijoles, sino poniendo atención a la palabra del Señor. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. O sea, la predicación tuvo efecto. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamí, Acub, Sebatí, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Osabé, Aná y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. A ver, parece que había mucha gente, ¿verdad? Y obviamente Esdras requirió de ayuda, ¿verdad?, en tratar de instruir y enseñar conforme a lo que estaba leyendo, y estos levitas lo estaban apoyando en esa área. Verso 8: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, no tan solamente leían la Biblia, sino que la explicaba. O sea, estaba predicando, estaba enseñando. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es de Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. En otras palabras, se arrepintieron. Ok, siguiente punto: el arrepentimiento y la nueva consagración del pueblo. Amén. Como les dije, se arrepintieron por esta predicación, por esta enseñanza que se estaba dando. Amén. Esto se encuentra en el capítulo 9 y también en el capítulo 10, ¿verdad? Pero solamente vamos a leer Nehemías capítulo 9, verso 38. Dice: a causa, pues, de todo esto, ¿de todo qué? Pues de todo lo que Esdras había hablado, de todo lo que había predicado, de toda la ley de Dios. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, o sea, los varones líderes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Amén. Se arrepintieron y volvieron a hacer pacto con Dios, y fueron al extremo que lo escribieron y lo firmaron, de que hoy ya le ibas a hacer caso al Señor. Desgraciadamente no cumplieron con su promesa. Amén. Siguiente punto: la repoblación de Jerusalén. Esto se encuentra en el capítulo 11, ya estamos en la última página. Dice, Nehemías capítulo 11, leemos solamente el verso 1. Habitaron los jefes del pueblo de Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Amén. Se echó suerte para ver, ¿verdad?, quién iba a vivir en Jerusalén y los demás en las otras ciudades de Judá, de Israel. Alabado sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, repoblar a Jerusalén. Echar suerte no era algo común en el Antiguo Testamento. Amén. Era algo incluso respaldado por la palabra de Dios, porque sí lo enseña en el Antiguo Pacto. Amén. Pero ya en el Nuevo Pacto miramos que esta práctica ya no se lleva a cabo. La pregunta es ¿por qué? ¿Verdad? Los judíos obviamente sabían, hermano, que Dios está en control de absolutamente todo. Cuando echaban suertes, ellos no creían que era casualidad. Ellos creían y sabían que Dios estaba en control de ello. Amén. Porque Dios está en control de todo. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Mas sin embargo, en el Nuevo Pacto ya no miramos que esta práctica se lleva a cabo. ¿Por qué? ¿Qué cambió en el Nuevo Pacto? ¿Qué cambió? Pues el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Algo que no se tenía, hermano, en el Antiguo Pacto. Ahora lo poseemos en el Nuevo Pacto. Ahora, en vez de echar suertes, pero lo que se supone que debemos de hacer, amén, es de meternos en el Espíritu y buscar la alianza del Espíritu, que ya no mora en el exterior, sino que mora en tu interior. Ok, siguiente punto:
la dedicación del muro y la restauración del servicio del templo. Todo eso se encuentra en el capítulo 12 hasta el capítulo 13, verso 3. Usted lo puede leer en casa si gusta. Amén. Siguiente punto, corrección de abusos. Aquí ya miramos cómo los judíos fallaron. Prometieron que ya no iban a fallar a Dios. ¿Quién sabe en qué lo escribieron? Pero hasta lo firmaron. Lo firmaron sus varones líderes, los sacerdotes y los levitas. Amén. Y pues obviamente no se siguieron el contrato. Amén. Dice Nehemías regresa a Persia. Amén. Recuerden que Nehemías tenía que regresar a Persia, ¿verdad? Cuando él regresa a Persia es cuando otra vez el pueblo de Dios cae en pecado. Amén. Aquí vemos un punto muy importante, hermano. Como la congregación de Dios siempre ha necesitado un gobernador, siempre ha necesitado un líder, siempre ha necesitado un pastor. Amén. En la Biblia, incluso en el Antiguo Pacto, podemos ver que cuando no tenían un pastor, cuando no tenían un líder, el pueblo, dice la Biblia, que el pueblo hacía lo que mejor le parecía, que vivían como quisieran, porque no tenían un líder sobre ellos. Mas sin embargo, cuando tenían un pastor, cuando tenían a un buen líder, amén, el pueblo hacía bien, amén, excepto cuando tenían un mal pastor. Obviamente, si el líder es malo, pues ni se diga al resto del pueblo, ¿verdad? Pero vemos eso constantemente, hermano, como la congregación sí necesita de un gobernador, sí necesita de un pastor, sí necesita de un líder que esté instruyendo su vida espiritual, amén, exhortando su vida espiritual, dirigiendo su vida espiritual en las cosas del Señor. Nehemías 11:1, no, disculpe, Nehemías 13:6, amén, dice: mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, amén, o sea, rey de Persia, porque recuerden que Persia había conquistado Babilonia, fui al rey, porque le había dicho que iba a regresar, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Entonces se quedó Nehemías un tiempo con el rey de Persia, pero él está diciendo que se enteró que cuando él no estaba en Jerusalén, todo lo que había hecho con ese pueblo y que ese pueblo se había arrepentido, pero otra vez había decaído. Entonces, ¿qué tiene que hacer Nehemías? Pues otra vez a regresar, ¿verdad? Y este es el último punto. A su regreso a Jerusalén encontró que el pueblo había caído en sus antiguos pecados, por lo cual Nehemías los reprendió. Y terminamos con Nehemías capítulo 13, vamos a leer versos 7 al 12. Para volver a Jerusalén, o sea, le pidió permiso para volver a Jerusalén al rey de Persia. Entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, el samaritano, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Fíjese, hermano, fíjese. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¿Alguien me puede decir quién hizo esto también en el templo? Años más adelante, Jesús. Aquí se está viendo una sombra del Mesías. Nehemías limpió el templo. ¿Por qué? Porque Eliasib parece que por quedar bien con un líder samaritano le permite que viva en la casa de Dios en una recámara, lo cual no era permitido. Los únicos que podían estar ahí eran los sacerdotes y los levitas, hermano. Eran los únicos. Pero por quedar bien, no sé, tal vez por dinero, hermano, tal vez por posición o favor, amén, le permite a Tobías hacer esto. Y cuando Nehemías se da cuenta de eso, va, hermano, y afuera. Y dice: y dije que limpiasen las cámaras, y hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Fíjense qué tremendo, qué falta de respeto, hermano. Traen a alguien que no debería estar allí adentro y quitan las cosas de Dios. Verso 10. Y encontré asimismo que las porciones, o sea, eso no fue el único problema. Otro problema es este. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no se les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio
que habían huido cada uno a su heredad. ¿Por qué? Porque no se les están dando los diezmos. Por eso el pueblo tenía la responsabilidad de dar los diezmos a sus ministros, los levitas y los sacerdotes, para que ellos se pudieran sostener y dedicarse a la administración, dedicarse al templo. Pero el pueblo dejó de hacer esto. ¿Y qué hacen los ministros de Dios? Pues regresan a su heredad. Pues no podemos sobrevivir, no podemos mantenernos. Mejor hay que regresarnos a nuestra heredad para poder comer algo, para poder vivir. Amén. El pueblo no estaba cumpliendo con sus diezmos. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y a los almacenes. Gloria a Dios. Póngase de pie. Nehemías se fue, hermano, y dejó todo ordenado. Se va y otra vez vuelve un desorden. Regresa, tiene que limpiar la casa de Dios porque la habían contaminado, y tiene que otra vez enseñar y corregir al pueblo de Dios porque habían perdido sus ministros, porque no les estaban dando el diezmo para que se pudieran sostener y pudieran ellos dedicarse a la obra, al ministerio, al templo de Dios. ¿Y cómo se habrá sentido Nehemías? Tanto esfuerzo y tanto trabajo, ¿verdad?, para que todo se pueda hacer de la noche a la mañana. Hermano, es muy fácil resbalar. Es muy fácil caer. Es muy fácil apartarse de Dios. Eso es fácil, hermano. Es muy fácil hacer todo eso. Y obviamente Israel nos lo mostró una tras otra vez. Es muy fácil resbalar. Es muy fácil caer. Es muy fácil perderse. Es muy fácil hacer, hermano. Por eso te tienes que mantener activo en las cosas de Dios, para que eso a ti no te acontezca. Nehemías se mantenía activo, hermano. Pero se fue Nehemías y dejaron de mantenerse activos. ¿Y qué pasó? Resbalaron, cayeron, se apartaron. Bueno, tú dejas de mantenerte activo en las cosas de Dios, tarde que temprano vas a resbalar. Tarde que temprano te vas a apartar. Tarde que temprano te vas a enfriar. Y tal vez vas a caer tanto que ni siquiera vas a poder darte cuenta, porque ya tu corazón está demasiado duro para reconocer que has fallado. Si no te mantienes activo en las cosas de Dios, vas a caer, te vas a perder. Te tienes que mantener activo, tienes que mantenerte orando, tienes que mantenerte ayunando, tienes que mantenerte estudiando la palabra, tienes que mantenerte dando, congregando, sirviendo, perdonando, amando. Tienes que mantenerte activo en el reino de Dios. Dice la Biblia: resiste al diablo y ¿qué? Huirá. Someteos a Dios. Pero ¿cómo te sometes a Dios? Manteniéndote activo en las cosas del Señor. Si te mantienes activo en las cosas de Dios, estás sometido a Dios. Si estás sometido a Dios, estás resistiendo al diablo. Si estás resistiendo al diablo, ¿qué acontece? El diablo huye de tu vida. Pero si no te mantienes activo, hermano, el diablo no va a tener nada que huir, porque no tienes nada que temer, porque tú delante de Dios no estás bien. Te tienes que mantener activo en las cosas de Dios, hermano. Te tienes que mantener activo. Sé como Nehemías. Sé una persona de esfuerzo, de trabajo, de valor, de acción. Estaba tomando un curso, y con eso termino, para poder pasar a adorar al Señor. En este curso, a mí me gusta, ¿verdad?, mantenerme estudiando. Y en este curso, el maestro habló de 3 engaños que el enemigo hace en la vida de los cristianos.
El primero es que el enemigo ha engañado tanto al cristiano como al mundo para creer que Él no existe. Hay muchos cristianos que viven su vida cristiana no estando conscientes de que hay un enemigo, no estando conscientes de que hay un reino de las tinieblas, no estando consciente de que hay alguien que se está oponiendo en contra suya. El mundo, aunque sabe y ha escuchado del diablo, sigue viviendo como está viviendo porque no lo toma muy en serio. O sea, el enemigo ha logrado engañar que su existencia no es real. Siguiente. El enemigo ha logrado hacer que usted y yo tomemos decisiones permanentes en situaciones temporales. Hay muchos cristianos en los que se pierden, se apartan del evangelio, se apartan de su propósito, no alcanzan las promesas de Dios porque andan tomando decisiones permanentes por situaciones temporales. Toman decisiones que no tuvieron que haber tomado por una enfermedad. Toman decisiones que no tuvieron que haber tomado por un trabajo. Toman decisiones que no tuvieron que haber tomado por una necesidad. Pero el enemigo los está destruyendo porque está logrando hacer que cristianos tomen decisiones permanentes por situaciones temporales. Y por último, el enemigo está engañando a cristianos porque está logrando hacer que los cristianos pongan cosas secundarias como primarias y las primarias como secundarias. El enemigo ha logrado hacer esto con muchos cristianos. Está haciendo el trabajo, pero no vienes a la iglesia. Has puesto lo secundario primario y lo primario secundario. Y muchos cristianos están viviendo de esta manera, hermano, porque el enemigo los ha engañado y los ha cegado tanto que ni siquiera pueden darse cuenta de la manera que están viviendo. No se dan cuenta que hay un diablo que es real. No se dan cuenta que no deberían de estar tomando decisiones permanentes por situaciones temporales. Tú no deberías de estar dejándote influenciar por la enfermedad, por los problemas, por la lucha. No deberías de estar viviendo por vista, por emociones, por sentimientos, por pensamientos, por situaciones. Debemos de estar viviendo por fe, o sea, por confianza y fidelidad a Dios. Así como el cristiano debe de vivir, por confianza y fidelidad a Dios. Y no deberías de estar cometiendo un error de estar poniendo cosas primarias secundarias y secundarias primarias. Si tú estás viviendo así, el enemigo ha entrado a tu vida. Y si te pesa aceptarlo, da a entender de acuerdo tu corazón se ha endurecido. Lo que tienes que hacer, hermanos, es arrepentirte. Arrepentirte de ello. Porque si no lo logras hacer, te vas a ir apartando más y más de Dios. No permitamos eso. No permitas. No bajes la guardia. No andes tomando decisiones permanentes por situaciones temporales. Nehemías sabía que esto era temporal. Ya de que temprano sus enemigos ya no iban a estar allí presentes, ya lo iban a dejar en paz. Sabía que era temporal. ¿Y sabe qué terminó pasando? Que Dios lo usa para humillar a sus enemigos. Y Dios te quiere usar a ti para humillar a sus enemigos, no para que los enemigos te humillen a ti. No andes tomando decisiones permanentes por situaciones temporales. Ese es el engaño del diablo. Y no caigas en su mentira. No estés poniendo cosas secundarias primarias y primarias secundarias. Al trabajo no faltas, pero a la iglesia te la pasas faltando. Al mundo no dejas de dar, pero al reino de Dios no puedes dar. A las cosas de afuera le inviertes tiempo, sacrificio y sudor, pero las cosas de Dios no te puedes sacrificar. Pero eres cristiano porque oras.
Has dejado que el enemigo entre en tu vida y que haga en ti lo que ha hecho muchos cristianos, que pongan cosas secundarias, primarias, y primarias, secundarias. ¿Por qué no pasamos esta tarde y buscamos la presencia del Señor? Y le pedimos al día de hoy que nos ayude a no dar entrada a estos enemigos, que nos ayude a ser Nehemías y le digamos: no te voy a hacer caso, yo tengo una obra que seguir ejerciendo, yo no voy a hacer caso a esos enemigos, yo no voy a hacer caso a esa enfermedad, yo no voy a hacer caso a esa necesidad, yo no voy a hacer caso a ese problema, yo no voy a hacer caso a ese mundo, yo voy a seguir haciendo caso a mi Dios y a mi Señor. Busquemos el rostro de Dios.